Hoy vamos a hablar de algo que estamos viendo, que está sucediendo, que se viene insinuando mucho en las encuestas. Hay que ver en qué momento la dirigencia política toma la delantera en esto, pero empieza a aparecer, empieza a asomar la resistencia a Javier Milei, se empieza a expresar de distintas maneras. Bueno, hoy estuvo el acto de la CGT con algunos discursos muy confrontativos, una CGT que tiene una parte más combativa que va a ser su propio plenario, su propio acto, que quiere también mostrar que hay una pata del sindicalismo con mucho más empuje que quienes están conduciendo hoy la Central Obrera, pero aún así la CGT llenó la plaza con reclamos a Milei en la antesala del Día del Trabajador, así que ahí también se empieza a expresar algo del descontento social que primero registraron las encuestas. Sí, nosotros pusimos ahí de título: se activa la reacción contra Milei. Les diría que quizás la palabra sería se despierta la reacción contra Milei, porque es cierto que durante muchos meses parecía que el presidente actuaba solo en la cancha, que era el único protagonista de la política, y que no había ningún poder que se le opusiera con fuerza para hacerlo, ¿no? Y hoy es cierto también que, pese a que hay reacción en la calle con esta movilización de la CGT, que fue una movilización en la que no se fijó o no se convocó a un paro general, a una medida de fuerza, o sea que la CGT endureció los discursos, pero sigue en una tónica ahí a mitad de camino. Tampoco pueden hacer un paro general todos los días, ¿no? No, y tampoco es que decirlo. Un paro general mañana cambiaría mucho las cosas. No. Pero bueno, sí hay sectores que le están reclamando también, sí, ¿no? Que convoca una medida de fuerza. Y hay una reacción del periodismo, en este caso a partir de una convocatoria de la Cámara de Diputados, de los periodistas que hablan de lo que es una concreta limitación para el ejercicio de la libertad de prensa en la Argentina. En la Argentina la libertad de prensa está gravemente afectada. Hay un ranking internacional que arman los Reporteros Sin Fronteras, que muestran cómo la Argentina cayó casi al puesto 100, desde un puesto cercano al 50, desde la presidencia de Javier Milei. Pero además, bueno, tengan en cuenta que hace prácticamente 10 días ya que no se permite el ingreso de periodistas a la Casa Rosada. Esto no había pasado nunca desde la apertura de la Casa Rosada en los años 40. O sea, no había pasado en los últimos 80 años, ni siquiera en los periodos de dictadura. Javier Milei fue el primero en hacerlo y además se regodea de esa decisión que tomó. Pero esta reacción de parte del periodismo, de parte de buena parte de la oposición, de parte de periodistas de renombre, finalmente lo está haciendo retroceder, porque nos informaba nuestro compañero John Aguirre que ya el lunes la idea de la Casa Rosada es reabrir la sala de periodistas para los acreditados, con lo que finalmente es un retroceso que no tiene ningún fundamento, como tampoco lo tuvo la toma de la medida. Claro, ¿por qué la cerraron? Agarraron una excusa y la cerraron. ¿Por qué la abren? No es que algo cambió en el medio. Pero no hay una resolución fundada en la que dicen, por estas razones cerramos la sala de periodistas, y ahora dicen, por estas otras razones la reabrimos. No. Simplemente es un retroceso político frente a una reacción. Exactamente, una reacción que, la verdad, a esa reacción que tuvimos los periodistas como trabajadores de prensa, como defensores de la libertad de expresión que somos por la naturaleza de nuestro trabajo, fue una reacción que no estuvo respaldada ni por las cámaras empresarias, ni por... ADEPA no dijo nada. O sea, aún si dijeron, qué sé yo, pienso en AmCham, ¿no? Sí. La Cámara de Empresas Estadounidenses en Argentina, AEA, la UIA, sí, todas cámaras empresarias que muchas veces se metieron con esos temas. Muchísimas veces, porque es cierto que la libertad de prensa finalmente hace a la calidad democrática, hace al clima de negocios también en un país. Bueno, no han dicho nada. Fuimos los periodistas en soledad los que mantuvimos la presión. De hecho, ayer veíamos que los compañeros que estuvieron cubriendo la presencia de Adorni en Diputados le gritaban a Milei, ¡abra la sala! Y él que respondió, ¡chorros! Claro, ¡chorros! Bueno, hay una agresión directa del presidente contra los periodistas. Por eso estamos descendiendo en los rankings internacionales sobre la materia. Pero además, lo decía hoy Nicolantos hace un ratito en el pase de la tarde, no hay un libre ejercicio de la libertad de prensa en la Argentina, no está garantizado.
Vos me dirás, bueno, pero ustedes hacen el programa todos los días, Sí. tantos otros periodistas que critican al gobierno tienen sus emisiones diarias o semanales y no pasa nada. Bueno, tengan en cuenta que no es lo mismo hacerlo cuando el presidente te insulta todos los días. No nos pasó personalmente, No. pero sí a otros colegas. No es lo mismo hacerlo que cuando te hacen una denuncia penal. Le pasó a Nicolantos, le pasó a Ari Lijalad. Eso requiere que destines parte de tu energía a tramitar esa causa judicial, a defenderte. No podemos hablar de una garantía del ejercicio de la libertad de prensa cuando tenés la sala de periodistas de la Casa Rosada cerrada, cuando tenés además ataques en las redes sociales sistemáticos contra Sí. muchos periodistas, lo que sufrió Luciana Geuna la semana pasada. Y el alimento de un odio constante que derivó el año pasado en que a Roberto Navarro le pusieron una piña en el lobby de un hotel Sí. a título de nada. Bueno, ese alimento constante de la agresión, de la violencia, también condiciona la posibilidad que tenemos de hablar y de expresarnos. ¿Qué sé yo? Me imagino, Luciana Geuna, no sé, o sea, La está pasando mal. Y la está pasando Obviamente. mal, lo tiene que tramitar encima a título personal, porque la empresa en la que trabaja, la verdad, no usó Clarín, todo. Clarín, ¿no? El grupo Clarín. El grupo Clarín no usó su capacidad comunicativa para poner esto sobre la mesa. Entonces es una situación difícil. Bueno, pero el gobierno, como decía Gabriel, de repente da un pasito para atrás, ¿no? Se activa la reacción que no fue todo lo potente que podría haber sido o que ha sido en otras ocasiones y el gobierno da un pasito para atrás. Bueno, veremos, contaba hoy John ayer también que el lunes va a haber una conferencia de prensa de Adorni, supuestamente. Mirá. La última anunciada la suspendió, veremos. Debe haber evaluado el gobierno que salió airoso de lo que fue ayer el informe en el Congreso. Y por lo menos no salió lo chocado que salió de la primera conferencia de prensa que dio Claro. y, bueno, enfrentará nuevamente a la prensa. Ahora, yo digo también, ¿no? Salió airoso porque le escribían y leyó todas las preguntas. Sí. En el ejercicio de una conferencia de prensa no es igual. En el ejercicio de una conferencia de prensa vos tenés que responder, no es que alguien te va a estar ahí tecleando y diciéndote, no, bueno, decí que el presidente te banca. No, claro, por eso va a ser más difícil. De hecho, como decías vos, en la última no le fue nada bien, porque es un mano a mano, ¿no? Pregunta a un periodista, Adorni responde, el siguiente periodista retoma, hace una repregunta, tiene que responder ahí en el momento, sin leer. Seguro que le va a ser más difícil que lo que es una dinámica parlamentaria con un informe del jefe de gabinete. Pero frente a todas estas reacciones Sí. que se vienen dando, estas reacciones que se activan, también nos preguntamos, ¿qué pasa con la política? Sí. ¿Qué pasa con un Congreso que debería reaccionar y no reacciona? ¿Qué pasa concretamente con los gobernadores? Con los gobernadores que son aliados circunstanciales pero estables del gobierno, al menos desde octubre para acá. En septiembre del año pasado la cosa estuvo diferente, que ven caer sus recaudaciones todos los meses. Nosotros les mostramos esta semana cómo se habían complicado las cuentas provinciales entre el año 24 y el año 25 de manera generalizada. Todas las provincias están con la soga al cuello, salvo alguna excepción, principalmente por la caída de la recaudación y por el desfinanciamiento de parte de Nación. Y pese a eso, siguen siendo funcionales al gobierno de Javier Milei. Alguien podrá decir, bueno, pero ojo que el Congreso está paralizado. Y es verdad, ahí tenés algo para mirar, un síntoma de que ese alineamiento de los gobernadores sirve para no votarle en contra del gobierno nacional, pero Tampoco hoy no le está permite sirviendo avanzar. para votar a favor. Claro. No está saliendo ninguna ley, ni la reforma electoral, ni de la de propiedad privada, ninguna de esas leyes que anunció el gobierno y mandó, Sí. se están moviendo, no se mueve nada. ¿Por qué? Bueno, los gobernadores quizás están mirando encuestas. Y si miran encuestas, hoy nosotros vamos a compartir una con ustedes, se van a dar cuenta de que el electorado que en octubre no votó directamente a La Libertad Avanza, que votó, por supuesto los que votaron a Unión por la Patria, Fuerza Patria, están todos en contra de Milei, pero los que votaron a Provincias Unidas, o Sí. sea, las opciones del medio, los que votaron a gobernadores no alineados con el kirchnerismo, los que votaron a otras fuerzas de oposición, todo ese electorado está mayoritariamente hoy en contra
del gobierno de Javier Milei. Es algo que en algún momento van a tener que registrar, pero arranquemos a repasar lo que tenemos para compartir con ustedes el día de hoy. Las imágenes de la marcha hoy a Plaza de Mayo, de la CGT, con, bueno, una plaza colmada realmente, con participación de la iglesia también, ¿no? Que, bueno, la marcha también funcionó como recordatorio del Papa Francisco a un año de su fallecimiento. Hubo curas recordando cuál era el mensaje del Papa. Y vamos a compartir lo que fue tal vez el discurso más duro contra el gobierno de Javier Milei, advirtiéndole a Milei por la situación, llamando a la acción. Habló así Octavio Argüello. Tenemos que entender que le tenemos que decir basta, basta a este gobierno corrupto, a este gobierno explotador. Y eso lo tenemos que hacer en unidad. El pueblo unido es la única forma que vamos a poder lograr terminar con este flagelo. Por eso desde aquí lo convocamos a todos los trabajadores, a todo el pueblo en su conjunto. No abandonemos nuestro espíritu de lucha. Vayamos a profundizar los conflictos. Basta de tener paciencia. Se terminó la paciencia, señor presidente. Este pueblo no da para más. No podemos seguir soportando esta explotación. Por eso de la Confederación General del Trabajo se va a profundizar los reclamos sindicales y los reclamos gremiales. Yo decía hoy a la mañana que me parece que a esta CGT le falta densidad política, ¿no? Sí. Porque se terminó la paciencia, señor presidente. Suena de una manera si lo dice Octavio Argüello y hubiera sonado de otra manera si lo hubiera dicho en su momento Hugo Moyano. Bueno, Hasta Daer, ¿no? Que estaba ahí en primera fila. Exactamente. Pablo Moyano. Exactamente. Son tres desconocidos, Sí. los secretarios generales de la CGT. Sí. Vos lo sacás a pasear por la calle y nadie lo Sí, saluda, sí. ¿no? Me gustó de todas maneras, me llamó la atención algo que dijo Cristian Jerónimo, otro de los cosecretarios general de la CGT, incluyendo también en la apelación, en esta convocatoria, a los trabajadores informales que hoy están creciendo en la Argentina. Esto dijo Jerónimo. Para ponerle un límite a este modelo que excluye, que ajusta y que deja afuera a miles y miles de millones de argentinos. Y también queremos decir algo más. A los millones de trabajadores y trabajadoras que están hoy en la informalidad, a los que no tienen derecho, a los que no tienen cobertura, a todos aquellos que trabajan todos los días y aún así no llegan a fin de mes. Ustedes también son parte de este movimiento obrero. Ustedes también sostienen a este país y construyen nuestra nación. Y no pueden seguir siendo invisibles, porque no estamos discutiendo solamente la economía, estamos discutiendo qué clase de país queremos para los argentinos y argentinas. Un modelo que ajusta sobre nuestros jubilados. Bueno, ahí está. Y por supuesto, el contexto un poco le da el sentido a estas palabras. Estamos en un momento en el que está cayendo la popularidad del presidente. Y entonces, más allá de la dimensión de la movilización y de que los secretarios generales de la CGT hoy no son tipos conocidos, bueno, cobra otra relevancia esto que están diciendo porque hablan frente a un gobierno que está débil hoy en día. Vamos a escuchar también a Pablo Moyano, que habló con el móvil del Destape ahí en las inmediaciones del escenario en Plaza de Mayo, y esto decía. Ha dicho uno de los secretarios generales de la CGT, Jorge Sola, que después de esta movilización multitudinaria tiene que haber una acción más fuerte. Y sí, yo creo que vamos camino a un gran paro general, no propuesto por quien les habla, por el conjunto del movimiento obrero, ya que todos los días ustedes cubren en la plaza de retiro, condiciones, qué condiciones viaja la gente, qué condiciones salariales están, los medicamentos. Bueno, esto es un quilombo. La gente la está pasando muy mal, lo dicen todas. Los pronósticos económicos, hasta Clarín saca nota que bajó el consumo. Creo que se va a ir profundizando la lucha y se tiene que profundizar la lucha. Nuestro Fede Pasos ahí en el móvil del Destape con un Pablo Moyano diciendo tenemos que ir a un paro general.
Bueno, hay un sector interno Sí. de la CGT que lo está pidiendo, lo está pidiendo, lo está pidiendo y no sucede. Bueno, siempre tenés que ver qué pasa con el transporte, ¿no? Si los choferes colectivos no adhieren, es como que tenés un paro a medias, así que ahí tienen que ir manejando ese termómetro. Ahora, lo que se nota sí es que van todos en la misma dirección en cuanto al discurso. También el sector de sindicatos más combativos, así como en la época de Menem hubo una decisión en la CGT y surgió la CTA como, perdón, el MTA como un sector más combativo que se desprendía de la CGT. Hoy tenés también al FRESU, ¿no? Frente de Sindical Sindicatos Unidos. de Unidad, que está representado por Daniel Jofra de Sí. Aceiteros. Está ahí también Rodolfo Aguiar Sí. de ATE. Y otros tantos sindicatos, Está Abel Furlan, de la UOM. de perfil más combativo, o al menos que decidieron posicionarse de manera más firme contra el gobierno de Javier Milei, que van a tener su propio acto mañana y que van un paso más allá de una huelga general. Escuchemos lo que decía hoy Jofra en Palo y Zanahoria, el programa de Mariano Martín. Y enfrentemos a un gobierno hasta que nos den la fuerza, hasta que asuma otro gobierno y seguiremos luchando, porque eso también es el compromiso de seguir luchando contra cualquier gobierno que venga a querer sacarnos derechos. Bueno, y si no podemos restituir los derechos que no han sacado este gobierno, vamos a seguir luchando. De alguna manera lo tenemos que frenar. Si sigue o no sigue dependerá de ello, tampoco lo vamos a ir a sacar de los pelos, pero a ver, si la lucha sirve para favorecer a los trabajadores y que se caiga un gobierno y que se caiga, ¿qué querés que te diga? A mí me gusta mucho el modelo sindical de Jofra, el modelo sindical de aceiteros. Lo hemos comentado en algunos momentos, ¿no? Tienen una canasta que es la que consideran que es lo que necesita un aceitero para vivir. Esa canasta incluye salir una vez por mes a comer, ir al cine, poder comprarte un libro, y a partir de esa canasta es que discuten el salario básico de un aceitero, que está muy por encima de cualquier salario básico de otro convenio. Es cierto, la contrapartida es que negocian con grandes exportadoras, ¿no? Que tienen dinero, pero bueno, hay que pararse también. Y que tienen poder de daño, ¿no? Porque si le paran el puerto, paran las exportaciones. Ahora, para mí lo interesante de lo que dice Jofra no es lo que dice en sí mismo, de que caiga un gobierno, puede ser a veces más altisonante o menos altisonante la declaración. Sí me parece interesante que hay contexto para que el tipo diga esto, ¿no? Él puede decir esto y que a ninguno le resulte ultra golpista, que no sea la tapa mañana de todos los diarios. Está diciendo esto y pasa porque estamos en un contexto en el que mucha gente quiere que esto se termine cuanto antes. Efectivamente. Bueno, hablemos un poco de lo que está pasando con la libertad de expresión en la Argentina, con la libertad de prensa. Hoy estuvieron varios periodistas convocados por la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, que la preside Nicolás Trota, que estuvo con nosotros la semana pasada. Fíjense ustedes también el nivel de locura que estamos viviendo. Son convocados por Nicolás Trota porque creo que Trota en realidad es vicepresidente, claro. Y el presidente no la convoca. Entonces, claro, el presidente es Montenegro, que es de la Libertad Avanza, no la convoca el vice. Van todos los periodistas ahí a hablar. La Cámara de Diputados lo transmite por YouTube, pero lo transmite de manera oculta. O sea que si a vos no te pasaban el link, no podías entrar a ver. Si te metías en el YouTube de la Cámara de Diputados, no lo encontrabas. No aparecía. O sea, ayer hablábamos de Martín Menem cortándole el micrófono a un diputado y ahora te ocultan la reunión de la Comisión de Libertad de Expresión. Es parte de la baja calidad democrática, ¿no? Ponelo donde vos quieras. ¿Estamos en dictadura? No estamos en dictadura. Pero se va erosionando la calidad de la democracia. Otra demostración es esto, porque aparte, ¿cuál era el contenido de la reunión? Bueno, periodistas que iban a contar su experiencia de la hostilidad que sufren de parte de el presidente de la Nación y de ahí para abajo de un montón de personajes del Poder Ejecutivo, Los vamos del a oficialismo. escuchar, pero están ahí Jonathan Eyer, bueno, compañero nuestro acá al Destape, está Natalia Nibieski-Kiat, periodista de Clarín, está Liliana Franco, periodista de ámbito financiero, Fabián Waldman de La Patriada y no me acuerdo si algún... Silvia Neistat. No, Natalia Nibieski-Kiat, ya la nombré. Bueno, vamos a escuchar lo que dijeron ahí en la Comisión de Libertad de Expresión. Recordemos que Milei
uno de sus deportes favoritos hoy es comunicarse con amigos, dueños de medios que tienen y pedirles la cabeza de periodistas. Esto a mí me consta que Milei llamó a dueños de medios y le pidió echar a ciertos periodistas. Por suerte hay muchos de esos dueños de medios que a mí me consta que todavía mantienen a esos periodistas, eso me alegra. No es la primera vez que el poder se indigesta y que agrede al periodismo. Yo me he sentido, y no vine a hablar de esto, porque quiero hablar del presente, pero yo me he sentido muy agredida como periodista de Clarín, sin saber qué es lo que yo pensaba. Yo me siento con valores progresistas y no me parece un insulto ser progre. Lo que no acepto es que la más alta autoridad de un país diga que el 95% del periodismo son corruptos, chorros, basuras humanas. Porque reemplacemos periodismo, digamos el 95% de los negros son basuras humanas, reemplacemos el 95% por lo que ustedes quieran, negros, judíos, médicos. Eso es lo grave. Está claro, reitero, el presidente es el principal responsable. El poder legislativo cumple un rol fundamental, al igual que el poder judicial. Ambos deberían ser claros y taxativos con respecto al derecho constitucional a la información, que es un derecho consagrado por las Naciones Unidas y no puede estar siendo dejado de lado. Bueno, ayer Fopea presentó un relevamiento que hizo sobre los insultos de Javier Milei a la prensa, ¿no? Es impresionante. Los números que mostraron son realmente impresionantes, analizando simplemente los tweets del presidente, los tweets del presidente en lo que va de mandato. 1 de cada 7 posteos de Javier Milei tiene insultos. O sea, es un tipo que se la pasa agrediendo, insultando. Y son un montón de posteos, porque Sí. se la pasa posteando, Claro. además. Tenés de 406 posteos diarios que hace entre propios y reposteos, 60 tienen insultos. Impresionante, O sea, hace 60 posteos por día insultando. Gente Sí. random. A ver, una más del relevamiento de Fopea. Mira, del total de insultos, los 10 más citados por Milei fueron Cuca, que lo usa Milei claramente como insulto, Sí. delincuente, casta, corrupto, terrorista, degenerado, violento, mandril, Ajá. que es un insulto que tiene una connotación sexual, además, mentiroso y ensobrado. Bueno, estos son los insultos que le gustan al presidente, ¿no? Bueno, ayer le dijo en la cara a los periodistas chorros, corruptos. Sí. ¿Qué más? Porcentaje de tweets que emplean mandril. A ver, esto lo decía María O'Donnell la Sí. otra vez que vino, y a mí me quedó... Explícalo, ¿no? Explícalo. No, pero me quedó eso de no naturalicemos. Sí. Porque tiene razón María, a veces es como, bueno, otra vez hay que decir que el presidente dijo tal cosa, pero es importante no naturalizarlo. Cuando Milei dice mandriles, habla de, bueno, monos que tienen Culo roto, está la diciendo, cola ¿no? colorada, exactamente. Culo roto les está diciendo a los que le Sí, dicen mandril. que él te rompió el culo con Sí. su miembro sexual. Ajá. Eso está queriendo decir cuando dice mandril. Mirá esto, o sea, es impresionante. Diciembre del 24, evidentemente, se sacó Sí. con el tema mandril. Abril del 25, cuando terminó yendo al Fondo Monetario Internacional, Sí. sacado. Ajá, casi 1 de cada 5. Mayo del 25 también. Bueno, Ajá. es impresionante realmente lo que está pasando con el nivel de insultos del presidente de la Nación. Muy de vestuario de escuela secundaria, ¿no? Esto de te rompí el culo, qué sé yo. Está bien, yo en un vestuario de secundaria lo acepto. En un vestuario posterior a un partido de fútbol, entre varoncitos, lo entiendo. Ahora, sos el presidente, hermano. No sé, quizás él quiere empatizar con los varones, que los varones lo respaldan mucho más que las mujeres, ¿no? Efectivamente. Y entonces él se cree que por ser natural, por hablar sin filtro, está siendo más sincero, más honesto. No sé, le estoy buscando una vuelta a algo Mirá. que está claramente mal. No te la podés pasar insultando a todo el mundo si sos el presidente de la nación, porque estás
contribuyendo a una sociedad más violenta. Pero hay algo de lo que estás diciendo que ahora me doy cuenta. Hoy vamos a hablar con el autor de un libro muy interesante que acaba de salir, que se llama Fascismo Cosplay. El libro, el autor se llama Luis Ignacio García, que viene en un rato acá a charlar con nosotros. Hay algo de ese insulto que está muy bien reflejado y muy bien analizado. En un rato lo vamos a conversar con él, porque tiene que ver también con esta construcción de, no sé, de conducir este malestar, este odio. Bueno, en un ratito lo conversamos con él. Pero en este contexto, con esto, todo esto que estamos hablando, la Argentina va perdiendo lugares en el ranking que todos los años hace Reporteros Sin Fronteras respecto de la calidad de la libertad de expresión y el nivel de la libertad de expresión en cada uno de los países. Viste que Milei está obsesionado con la calidad institucional, con la desregulación, ¿no? Bueno, esos rankings sí. le encantan, Sí. esos rankings los toma. Los toma cuando le va bien. Claro. Mira, Fíjate ahí la están Argentina. escroleando para Están encontrarnos. escroleando acá para tratar de encontrar a la Argentina, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? 98. Ahí está, 98. En el puesto 98 la Argentina. Nos ganan países que la verdad, chicos... En el 2026, 98. Perdimos 11 lugares en el último año y desde que asumió Milei perdimos 58 lugares. Estábamos en puesto 40 cuando asumió Milei y ahora estamos en puesto 98. A ver, sacame esto que quiero ver el colorcito. Estamos... Quiero ver el mapa de colores. Medio con naranjitas. Tiki, este no es touch. Che. No, este no es touch. Ahí está. Estamos peor que Brasil, peor que Estados Unidos, Uruguay, ni que hablar, Chile. que Uruguay, que Chile también, peor que obviamente la mayoría de los países de Europa, incluyendo Europa del Este. Mirá lo que es la península de Escandinavia. Sí, en Finlandia están mejor que acá, chicos. Hay países africanos que están mejor que nosotros. Hay países africanos que están mejor que nosotros, sí. Bueno, nada, estamos mal. Esto hace a la calidad del debate público, hace a la calidad de nuestra democracia, hace a la posibilidad de que aparezcan ideas nuevas también, porque si cada vez que hablas te dicen mandril, chorro, no sé qué, y bueno, te quedas callado, mejor no digo nada, y fin. Hoy habló Daniel Haddad, no sé si esto que vamos a compartir es una entrevista con Luis Novarecio. Una entrevista con Luis Novarecio, ahí está, porque hoy tuvo otra actividad que ahora vamos a repasar, pero habló Daniel Haddad de la situación que se está dando con la libertad de expresión en la Argentina y dijo esto. Al poder no le gusta el periodismo. Y eso me divierte. Está bien, aparte es como desafiante, ¿no? Me encanta. Bueno, yo creo que el presidente tiene algunos funcionarios que no están a la altura de las circunstancias. O sea, alguien que le lleva la idea de que hay una conspiración y que unos anteojitos Ray-Ban son... Trato de sacarlo al presidente de eso. Pero generalmente los autócratas, no importa si son del sur, subdesarrollado, ni son los de Orbán. Orbán era un tipo que decía en la campaña que hay que odiar periodistas. Sí, claro. Salvaje. ¿Cómo vas a decir eso que hay que odiar? ¿Qué es lo que veo yo? Que cuando llegan los autócratas no atacan rápidamente a la oposición, no se meten rápidamente con los jueces, no cierran el Parlamento, lo primero que hacen es atacar a la prensa. Bueno, ahí está, Daniel Haddad. Destacaba el caso Orbán, que decía que en la campaña Orbán llamaba a odiar a los periodistas. Bueno, no lo quiso decir, pero lo dijo, ¿no? Toma dos. Que es lo que hace Milei, ¿no? Exactamente, que es bestial. exactamente. Trata de rescatarlo un poco a Milei, porque dice, creo que hay gente que le acerca, Sí. pero bueno, esto está en la naturaleza de Milei, está en la naturaleza del presidente. Daniel Haddad, todos lo conocemos, el dueño de uno de los medios más influyentes de la Argentina, con más llegada a la Argentina, que es Infobae. Daniel Haddad hoy recibió un doctorado honoris causa en la Universidad de La Matanza, nada más ni nada menos. Ajá. Y si él decía, ¿no? Al poder no le gusta el periodismo. Sí. El poder real de la Argentina estuvo aplaudiendo a Daniel Haddad en esta reunión. La red de relaciones de poder de Daniel Haddad. Inconmensurable. Te caes para atrás. Total. Si les interesa este tema, si quieren chusmear esto, entren a Infobae porque hay 150 fotos. Nosotros tuvimos que elegir un par porque el tiempo es finito. Pero la cantidad de figuras... Decís, me saco el sombrero ante la capacidad de Haddad de construir poder
y red de relaciones. Impresionante. Después, por supuesto, podés pensar lo que quieras sobre Haddad, sobre su orientación, sobre su vinculación con los Estados Unidos. Podríamos ahondar en eso, pero no vale la pena, me parece. Es esto lo que queremos destacar hoy. Mira esto. Sergio Massa, que no muestra el pelo nunca. No Salvo, sé, no sé, en 2 o 3 cosas. Marcha universitaria. Claro, ahí. vas, se saca una selfie y después Sí, decís, apariciones estuvo muy contadas. Bueno, Sergio Massa, Sí. Juan Martín Mena, Hombre de Cristina Kirchner. ministro de Justicia Axel Kicillof, Sí, y defensor acérrimo de Cristina en las causas judiciales de Cristina. Sergio Berni, Que antes estaba con Kicillof, ahora está con Cristina. va y viene, Sí. Federico Achával, Federico intendente Achával. de Pilar. Juan Manuel Valmedina Ex jefe de gabinete. y Cristian Ritondo. ¿Qué tal? Atención, O sea, ¿qué dijo? Vi luz y entré, porque la foto Presidente del bloque del es PRO. rarísima. Viene del peronismo, obviamente. Bueno, está bien. Es peronista. Acá atrás aparece Cabandier. Si cabe. Mirá. Cabandier estuvo también, sí. Bueno, una más, a ver, de este honoris causa que le entregaron a Haddad. A ver, tenemos una... Sí, tenemos una que vos decís, el nivel, el nivel de cirugías que hay ahí, paren un poco, Y hermano. eso está difícil. Queda sí. medio feo. Marcelo Tinelli, Martín ¿No se Redrado. habla de las cirugías ajenas? No se habla de los cuerpos ajenos, pero... Esto es como un agregado al cuerpo ajeno. Vos decís, es artificial. Claro, no, Puedo originalmente mencionarlo. no les correspondía. Marcelo Tinelli, Martín Redrado y Daniel Scioli, de Ajá. Gran Charla, ahí participando también del honoris Ni una causa. cana, mirá, Redrado, rubio como cuando tenías 9 años. Y bueno, Tinelli también, Sí. que ha tenido el pelo rosa, incluso Marcelo Tinelli. Y tenemos la última en la que está Marcela Lozardo, la ex ministra de Justicia del gobierno de Alberto Fernández, Sí, con... ¿Quién es este hombre? decime vos. El juez Gorini, Ah, mirá, el que uno de los jueces que metió presa a Cristina. mirá, ¿Qué tal? se están cagando de risa. Totalmente sonrientes. Bueno, menos mal que no estaba Mena en la foto, porque Ya era ya era el demasiado. colmo. Ella está contenta. Acá aparece Valmedina por ahí Ella no atrás. fue después embajadora ante no en sé la quién. UNESCO, me En parece, ¿no? UNESCO. ¿Sabes qué? Buen premio. La pasa bárbaro. Buen premio. Bueno, hay para hacer dulce de leche, les Sí. digo, en las fotos que de la gente. Lo que le reconozco a Daniel Haddad, los hizo pisar San Justo a un montón de ricachones Ajá. que no debían conocer San Justo. Me parece bien. Está bien. Bueno. Está bien. Vamos ahora a una más sobre esta reacción frente al avance de Milei contra la prensa, que es que el tema ya empezaba a instalarse como tema legislativo porque Carolina Moisés y un grupo de legisladores presentaron un proyecto de ley, en este caso la senadora Carolina Moisés, para garantizar salas de prensa en los 3 poderes del Estado. Es algo que hoy existe, no está garantizado por ley, bueno, habrá una forma de forzar al gobierno a que reabra la sala de periodistas, cosa que va a hacer el lunes, según informó Johnny Aguirre. Carolina Moisés, que le ha votado, bueno, de parte del bloque una al cosa es peronismo. una cosa y otra cosa es otra está cosa. bien, solo digo para que más o menos ubiquemos. Está Sí. bien igual, me parece bien. Ahora, si hay que salir a ratificar cada hecho de la democracia por ley, bueno, no terminamos más. Más vale que los gobiernos la respeten y fin, ¿no? Con Sí. eso nos alcanza. Pero, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, vamos a escuchar un poco al presidente insultando a diestra y siniestra. Sí, esto lo destacó Martín Caparrós. Caparrós en esta exposición que hizo el presidente anoche en Expo Sí. EFI, ¿no? En Expo EFI. Que, por supuesto, volvió ahí a su caballito de batalla el insulto contra los periodistas. Digo, uno cuando toma una acción dice, bueno, digamos, ¿en qué afecta, digamos, a la vida? ¿En qué afecta a la libertad? ¿Y en qué afecta a la propiedad? Y también hay que tener cuidado con lo que es el principio de no agresión. Es decir, a veces me encuentro, no, Milei me dijo tal cosa, y digo, y la pregunta, ¿y vos qué le dijiste antes? Diría, no, como concepto. Digo, por lo sensible que se pone en alguno. Aparte, si yo le digo cualquier cosa a ustedes, digamos, o sea, no afecto ni su vida, ni su libertad, ni su propiedad. Y ustedes me pueden decir exactamente lo mismo. Y también yo les puedo contestar. Digo que es parte de la vida. Y no se afecta a ninguno de los derechos naturales.
Digo, para así, digamos, o sea, no voy a aceptar la psicopatiada, ni de los cucas ni de los mentirosos de los periodistas. No es cierto, nada es cierto. Bueno, ponele, hubo algunos periodistas que hablaron de cosas personales de Milei, entonces él puede decir, bueno, si ellos hablan de cosas personales, se están metiendo conmigo, los insultos, no sé qué. Ahora, muchas de las reacciones de Milei contra periodistas devienen de artículos periodísticos sin ni un adjetivo. Obviamente, no sé, cuentan que hay un empresario que dijo tal cosa, chorro, hijo de puta, mentiroso, ensobrado, o sea, no tiene nada que ver lo que está diciendo. O incluso revelan información. Por Qué sé yo, ejemplo. notas de Hugo Alconada, de Martín Rodríguez Lleve, de nuestros periodistas también, por supuesto, Ariel Jalá, Nicolantos. ¿Por qué los ataca? Porque no está de acuerdo con ellos. No es que lo hayan insultado, como dice el presidente. Él insulta. Él es el que alimenta la violencia en la sociedad, sobre todo no teniendo en cuenta la responsabilidad que tiene como presidente. Y encima dice, lo hago por el principio de no agresión. No entiende lo que significan las palabras, finalmente. Está mezclando todo. Vamos a escuchar también a Valentina Bassi. Estamos hablando, ¿no?, de la reacción frente a este gobierno. Valentina Bassi, una de las caras más visibles de la reacción frente a este gobierno, defendiendo no solo a su hijo, también a las necesidades de las personas con discapacidad, de las familias de personas con discapacidad. En este caso, ¿qué hizo? Se tomó el trabajo que todos los sectores involucrados se tomaron, de agarrar el informe que presentó Adorni de 2000 páginas respondiendo a preguntas y dijo, a ver qué dijo sobre la discapacidad, a ver qué dijo, a ver si respondió la verdad o no, y obviamente lo engancha en mentiras. A ver, en la respuesta 207 que Adorni mandó por escrito, dice, se le preguntaba sobre la vinculación de Mario Lugones con Fonosalud, con la empresa Fonosalud, y él dice que a partir del 2022 cedió todas sus acciones. Pero en la declaración jurada de Mario Lugones del 2024 dice ser el titular del 50% de las acciones. O sea que o miente Lugones o miente Adorni. Después, en la respuesta 210 que mandó por escrito, reconoce que se congeló el nomenclador desde el 2024 hasta el 2025, de octubre a octubre. Pero dice que fue por una asignación responsable de recursos. ¿Qué es lo responsable de dejar sin cobertura a un montón de personas porque se congeló el nomenclador? No entiendo. Y después dice que asignó recursos a quienes más lo necesitaban. O sea que las personas que perdieron sus terapias porque estaba congelado el nomenclador no merecían esas terapias, no las necesitaban. Hasta ahora, puro bla bla. Clarísima. Bien, Valentina punto por Bassi, punto. que termina con un cartel que dice Adorni, el que nos metió el perro fuiste vos, recordando aquella radiografía de un perro, ¿no?, que usó Adorni para estigmatizar. Sí. También la reacción de parte de Benito Fernández, Modisto, se llama así. Diseñador de moda. Sí. ¿Qué sé yo? Bueno, un tipo que en definitiva es parte de la industria textil en la Argentina, que es una cara conocida, que reacciona y que seguramente mucha gente no conoce al presidente de la Cámara de la Industria Textil en la Argentina, pero Benito Fernández es conocido y dice esto sobre lo que está pasando en la industria textil. Que se me puso en un lugar de enfrentamiento con el gobierno, que no era la idea. Yo voté este gobierno, hoy obviamente no lo volvería a votar y van a tener que buscar mi voto en otra persona, no sé, en alguien acá. No hay manera de convencerte, no hay manera. Si sos Javier Milei no te convencen. No hay manera de que me convenzan. Yo me ofrecí para ayudarlos, para apoyar. Yo sos un desencantado. Te quedás corto. Te quedás corto, porque hirieron una industria que es la que yo amo hace 40 años. Y yo, claro, yo hace 2 años que cerré mi Pret-a-Porter, yo me fundí 3 veces, en el 2001, en el 2020 y 2024. Con lo cual yo hoy estoy sentado acá por mi industria, no por mí. Yo no tengo más Pret-a-Porter. Yo ahora hago otras cosas, perfumes, zapatillas, muebles. Ahora lanzo mi Balbec en Mendoza, digamos. Yo me reinventé. Te reconvertiste, como dice el gobierno. Me reconvertí y yo no necesito del gobierno hoy ni que me baje los impuestos, ni que me dé préstamos como se dice, préstamos hipotecarios. No, son personales. Fáciles. Sí, personales. Sí, no necesito nada del gobierno hoy.
Créditos blandos, quería decir ahí Benito Fernández. Es muy interesante su participación en la discusión pública, porque él dice, yo no necesito nada, lo voté, hoy no necesito nada, ya, pero estoy acá para defender a mi industria. Bueno, efectivamente, ayer en esta Expo EFI, Milei decía, ¿cómo compite la industria textil italiana con China? Con diseño. Bueno, está bien, pero hubo en un momento de la historia una mirada del Estado italiano, de las empresas italianas que se sentaron, lo charlar, de estimular justamente el diseño italiano. De proteger esa industria, exactamente. Claro. De impulsarla. Me parece bárbaro si Milei quiere reconvertir a la industria textil argentina en una industria que sea conocida por su diseño. Es algo de lo que está haciendo Brasil con su industria textil, de hecho. Lo que pasa es que hay que hacerlo, no es, destruyo todo y listo, háganlo ustedes, fíjense cómo lo hacen. O sea, no Se llama funciona. política industrial. Bueno, Se la podemos presentar un día a Javier Milei a ver si la conoce, no si funciona, se entusiasma. Sí, está bien. Ahora, la reacción ante Milei, contra Milei, por todo esto que está haciendo, también se da en redes. En el caso Adorni, concretamente, lo que se ve es que es una batalla que el gobierno está perdiendo hace 2 meses. Sí. 2 meses llevamos con el tema Adorni y ahora, ayer habló por primera vez en el Congreso, el lunes va a dar una conferencia de prensa, comentan en Casa Rosada. Bueno, pareciera que nada es suficiente para dar vuelta a esa pelea. Fíjense lo que está pasando en redes. Este es un estudio de la consultora ADOC que muestra cómo el gobierno viene perdiendo esa batalla con menciones centradas en Manuel Adorni y con un pico de menciones sobre Adorni cada vez que hay un episodio, ¿no? Acá él dijo lo de deslomarse, pico de menciones en red social. Nada superó eso. Aparece la casa en el country, pico de menciones. Da la conferencia de prensa, pico de menciones. Se conoce lo del préstamo de las jubiladas, pico de menciones. Hacen las ollas populares ahí frente a Caballito también y ahora con el informe de gestión otra vez. O sea... menciones negativas en su gran mayoría. Sí, claro. ¿No? A ver, hay interés en la conversación digital que al gobierno tanto le interesa por Manuel Adorni y hay un interés negativo, claro. Obviamente. Es un lastre hoy Manuel Adorni para el gobierno. Creo que tenemos alguna más de este relevamiento ad hoc. Bueno, que claramente muestra, ¿no? El relevamiento ad hoc que la mayoría de las menciones sobre Adorni son negativas. Bueno, esto es lo que se ve todo el tiempo en las encuestas de imagen, en lo que ha pasado con la imagen del gobierno a partir del estallido de este escándalo. Mientras tanto, Milei hoy estuvo en una de Top Gun. Fue hasta el portaaviones de los Estados Unidos que está en el mar argentino, que ingresó de manera ilegal porque la Constitución establece que la autorización para el ingreso de tropas extranjeras debe pasar por el Congreso. ¿Qué hizo Milei? Sacó un decreto de necesidad y urgencia. Cuando el Congreso está funcionando, está operativo, está abierto, no mandó esa autorización, sino que la sacó directamente por decreto. Ilegal. Milei visitó el portaaviones USS Nimitz y participó de los ejercicios navales combinados con Estados Unidos. El presidente estuvo cerca de 4 horas en la nave de propulsión nuclear. Como anticipó Infobae, se sumó a una actividad conjunta organizada en el marco de ejercicios navales 2026. Se trata de un nuevo gesto de alineamiento con la potencia norteamericana, dice Julián Alves en Infobae. Milei no solo está mostrando un alineamiento diplomático, está mostrando un alineamiento militar con los Estados Unidos. Total, bueno, y infringiendo leyes de la Argentina, infringiendo leyes de la democracia argentina, como decía Gabriel. Es increíble la cantidad de cosas, porque después todo pasa, ¿no? Bueno, está bien, no lo autorizó el Congreso, lo autorizó por decreto. Bueno, hay una lógica detrás de todo esto, que es que, por ejemplo, por una idea loca de alineamiento total con un país que hace cosas con locura, no nos metan en una guerra porque sí, que haya una decisión de todas las fuerzas políticas, de todos los representantes del pueblo argentino respecto de si nos van a meter o no en esa guerra. Por eso es el Congreso el que puede declarar o no una guerra en la Argentina. Y yendo más cerca, sin ir tan lejos, también el ingreso de tropas extranjeras debe ser autorizada por el Congreso. Exactamente. No hay una urgencia en realizar un ejercicio militar. Si el Congreso no lo autoriza,
Y bueno, no lo podés. harás. Claro. No lo harás. Que encima el Congreso viene autorizando, o sea, no es que Sí. no es algo que se ha trabado en el Congreso históricamente, Ujú. los ejercicios militares conjuntos. Quizás en este contexto generaba debate. Y bueno, probablemente. pero es necesario. Y tenés que ir y bancarte el debate, Claro. es bancarte la democracia también. Bueno, ahí está Milei participando de este ejercicio conjunto con tropas estadounidenses. Vamos a escuchar un poquito más el sonido ambiente, porque son aviones saliendo desde este portaaviones en medio del mar. Bueno, y está ahí Milei con todo un casco, unos cosas, un traje todo rarísimo. Y va viendo cómo van saliendo cada uno de estos aviones. ¿Qué es Iron Maiden? ¿Qué es Tommy la música? Míralo ahí caminando, es todo muy raro. Sí, chicos. Thunder. Se fue como con un sobre todo negro. Pero todo es pavo. Que vos le pongas AC/DC a un ejercicio militar Ahí está con es su muy sobre pavo. Porque ¿qué pensás? ¿Que es power? Es como una liviandad en el abordaje que te eriza la piel. Y No, piensa no que puede demuestra ser. poder, qué sé yo, Sí. sí, piensa que demuestra poder. Estoy acá en un portaaviones, no sé. Ajá. Ayer Miriam Bregman en plena sesión le avisó, esto es traición a la patria, le dijo, escúchenla. A ver si es verdad que el presidente Javier Milei se va a subir a un portaaviones de Estados Unidos en una operación que no pasó por el Congreso de la Nación. Por lo tanto, sería un acto ilegal y además traición a la nación, traición a la patria por estar colaborando con una potencia extranjera que es parte de la OTAN, al igual que Gran Bretaña, que coloniza en forma ilegal las Islas Malvinas. por favor. Bueno, la hicieron igual. Sí. No le importó, No. pero quedó hecha la advertencia. Bueno, y ahora queremos encarar la última parte de esta apertura, que tiene que ver con una pregunta final que nos queremos hacer frente a lo que son reacciones de distintos sectores ante las políticas del gobierno de Javier Milei. Vimos la reacción de la CGT, vimos la reacción de los periodistas, ahí también convocados por la oposición para reaccionar frente a el avance de Milei contra la libertad de prensa en la Argentina. Vimos la reacción de la oposición frente a esto, que es un ejercicio ilegal militar conjunto con Estados Unidos que no estaba autorizado. Y lo que nos preguntamos es, ¿cuándo viene la reacción de los gobernadores que están con la soga al cuello y con un Milei que ya dejó de ser lo popular que era en sus provincias? Que ya ni siquiera es tan popular como lo era en el electorado de estos gobernadores que pensaban que al compartir votantes con Milei tenían que cuidar ese vínculo, esa relación. Le siguen dando cobertura a Milei en el Congreso, quizás ya no le dan los votos para avanzar en las leyes que el gobierno quiere, pero le siguen dando cobertura, por ejemplo, para que no rajen a Dorni. Por ejemplo. Porque con 129 votos votás una moción de censura y lo sacás al jefe de gabinete, no necesitas 2/3. La oposición, cierto sector de la oposición, de Provincias Unidas, de Innovación Federal, de los gobernadores que se dicen no kirchneristas, pero que son más mileístas que otra cosa finalmente, bueno, le están dando cobertura al gobierno nacional y vos te preguntás, ¿hasta cuándo le vas a seguir dando cobertura? Con estos números y estos datos que vamos a compartir ahora. Fíjense lo que publica Letra P a partir de información oficial de hoy de ARCA, coparticipación federal. Los gobernadores perdieron 1,3 billones de pesos en los primeros 4 meses del año. Tremendo, ¿eh? Las transferencias automáticas cayeron por cuarto mes al hilo, enero, febrero, marzo, abril. En todos los meses cayó interanualmente las transferencias a las provincias. Lo que cayó en abril fue de 3,3% interanual. El primer cuatrimestre cierra con una baja de 5,7%. Y estamos hablando de las transferencias automáticas, las de coparticipación. Después las no automáticas, bueno, ni hablar, ¿no? están en cero. Muy poquitos beneficiados. Fíjate lo que dice Letra P, gobernadores en crisis. La caída de la recaudación multiplica conflictos con los gremios estatales. Claro,
se les traslada el quilombo a cada una de sus provincias. Totalmente. Bueno, lo hablábamos hace unos días, vamos a repasar de nuevo lo que está pasando con el superávit, o las provincias que tenían superávit, cómo se tuvieron que comer ese superávit para salir a suplir los gastos que no está haciendo el gobierno nacional en educación, en salud, en obra pública. Lo publica Clarín, ¿no? A contramano de la nación, las provincias pasaron a tener déficit, la caída de ingresos complica a los gobernadores. Vamos a ver el cuadrito que publica Clarín a partir del relevamiento de la consultora Politicón respecto del superávit financiero en porcentaje del PBI de cada una de las provincias. En todas se deterioró, o pasaron de superávit a déficit, o aumentaron el déficit, o se comieron casi todo el superávit. Mira, Ciudad de Buenos Aires, que es un distrito que siempre cuenta con muy buena cantidad de recursos propios, 3,2% tenía de superávit en el 24, pasó a 2,1% de déficit financiero en el 25. La provincia de Buenos Aires de menos 5,8 a menos 6. Catamarca menos 0,8, bueno, mantuvo el menos 0,8. Córdoba, mirá, se comió 6,5 puntos de superávit y pasó a 0,5. Tremendo. Corrientes también empeoró muchísimo. Chaco tuvo una mejora levísima. Chubut, mirá Chubut, pasó de 3,6 de superávit tremendo a 8 puntos abajo de déficit financiero. Casi 12 puntos de caída. Jujuy se comió 10 puntos de superávit y pasó a 3 puntos de superávit. Mirá Mendoza, una aliada fundamental del gobierno, pasó de 4 puntos de superávit a 5,8 de déficit. Las provincias están en rojo. Y están en rojo, fíjate, por ejemplo, de Santa Cruz, ¿no? 1,7 de superávit a casi 13 puntos de déficit. Tremendo. Todas las provincias están en déficit y por eso nos preguntamos cómo puede ser que los gobernadores mantengan esta cobertura legislativa, buena parte de los gobernadores, para favorecer a Milei. Fíjate lo que dice la última encuesta de Atlas Intel, esta encuesta que mostró que coincide con todas las demás, que sigue cayendo la imagen del presidente Javier Milei. Es impresionante. Parecen muchos cuadritos, Sí. pero ver este desagregado Claro, es súper de interesante. quiénes aprueban más a Milei, quiénes lo desaprueban más, es muy, muy interesante. Vamos a repasarlo todo, después vamos a ir con el tema gobernadores, pero Dale. fíjense esto, entre hombres tiene una desaprobación del 52,3 y una aprobación del 46,3, o Sí. sea, entre hombres, incluso entre hombres, hay más reprobación que aprobación. Pero 52 a 46. Está parejo. Fíjate entre las mujeres. Tremendo. Una reprobación de casi el 73%. Increíble. Y una aprobación del 25,4%. Las mujeres ya le bajaron el pulgar, le picaron el boleto a Milei. Impresionante. Entre los hombres está parejo. Hablando con Lara Goiburu de Management and Fit, Sí. me decía que pasa que las mujeres tienen más, tenemos más el día a día, el ir al supermercado, el costo de vida. El bancar al pibe, ¿no? Hay muchas mujeres que son cabeza de hogares monoparentales. Exactamente. Y que el hombre lo que ve es más la macro. Entonces, cuando le preguntan a los varones por si apoyan o no, te hablan del déficit fiscal y qué sé yo, y la mujer te dice, no, mirá, no tengo el ibuprofeno, me sacaron el remedio y ese tipo de cosas. Bueno, eso es un poco lo que explica, ¿no? En cuanto a... edad. Sí, edades. Sigue siendo el segmento que más lo banca Milei, el de los jóvenes. Sí. Tenés un 44% que lo sigue bancando. Sí. Pero incluso entre los pibes de 16 a 24 ya tenés una diferencia mayor a 10 puntos de reprobación que de aprobación. Casi 56 en contra, 44 a favor. En el sector que más lo banca Milei, ¿eh? Sí. Ojo. Después tenés entre 25 y 34 una reprobación que llega al casi 70%. Lo mismo de 35 a 44, casi 70%. Entre 45 y 59, casi 56,6%. Y más de 60 años, 62% de la reprobación. Es increíble, increíble. Después tenés por educación, que no es muy significativo, yo lo pasaría de largo porque no te marca algo, es parejo.
En educación primaria, secundaria y superior hay un rechazo a Milei. Y recién por nivel de ingresos Sí. te aparece un diferencial A favor. positivo, Sí. ¿no? Entre los que más ganan, los Bien que... clasista la cosa. Increíble, los que ganan más de 2 palos 200, Sí. ahí tenés diferencial positivo. Ahí gana Milei. Gana por 0,9 entre los que ganan entre 2 palos y 3 palos y gana por 3 puntos entre los que ganan más de 3 palos. Es increíble, ¿eh? No, gana, ese es el no sé. Gana, Ay, tenés razón. Mira, gana por casi 10 puntos. 10 entre los que ganan puntos. más de 10 palos. 10 puntos. Más de 3 palos, perdón. Fuerte, ¿eh? En el resto pierden todos, pero sobre todo entre los que ganan menos de 600 lucas, la reprobación es del 82,4. Tremendo. Fíjate, es bien clasista. Cuanto menos ganás, más rechazás a Milei. Cuanto más ganás, más bancás a Milei. Un poco lo que era, siempre dicen, ¿no? Que cambió su configuración de base de Sí. votantes a lo que era el PRO. El antiperonismo. Voto a presidente en segunda vuelta. Bueno, Sí. este también te lo quiero pasar de largo. Bueno, Pero fíjate según voto de las legislativas 2025. sí, Los que votaron a La Libertad Avanza, 83% lo sigue bancando. sí. Los que votaron a Fuerza Patria, Kirchnerismo, obviamente, todos en Todos, contra de pim, Milei. pim, pim. Lo mismo que el Frente de Izquierda. Sí. Fíjate Provincias Unidas. Increíble. Los que votaron a Provincias Unidas, el 92,3% desaprueba la gestión de gobierno. O sea que todos los votos de Provincias Unidas hoy están en contra de Milei. Córdoba, Yarlora, Schiaretti, Puyaro, Corrientes, Jujuy, todos esos que fueron con el sello Provincias Unidas, los votantes están todos en contra de Milei de acuerdo a esta encuesta. Increíble. Ojo, ¿no? Porque son los que están bancando a Milei en el Bueno, Congreso. claro, por eso nos Eso digo. preguntamos en qué momento van a reaccionar. Otro partido, Fuerza Provincial, que acá te entran los provincialismos. El MPN. El de Salta, el de el de Río Misiones, Negro. Río Negro. 90% en contra de Milei. Bueno. Sí, chicos, me parece que Ya estamos, ya ¿no? está, ¿no? Fíjate incluso entre los que no votaron, 90% en Y contra. en todas las regiones del país gana el desapruebo, en todas las regiones del país. Incluso en el centro. Sí. Centro del país, que siempre es antiperonista o tiene un componente fuerte de antiperonismo, 60% en contra de Milei. Tremendo. Bueno, y el norte ni hablar, 70% en contra de Milei. Había ganado bien Milei en el norte. Y debería aparecer en algún momento algún registro de la dirigencia política de esto que está pasando, ¿no? Vamos a ver. Es una encuesta, ¿no? Sí, vamos a ver. Si esto se consolida, es la primera encuesta que veo con este nivel de desagregación. Ahora el gobierno dice que arranca lo mejor, que terminó la caída, que marzo da para arriba, que se frena. Bueno, hay indicadores de encuestadoras privadas que muestran que Sí. la actividad económica en marzo crece. Crece. No recupera ni loco la caída, ni loco, pero bueno, qué sé yo, son, Macri decía brotes verdes, ¿no? Sí. Son esas pequeñas cositas que le permiten al gobierno ir festejando cosas. Lo que pasa es que el rumbo general de a dónde va el país... Sí, quizás el gobierno lo puede vender como tocamos piso, tocamos fondo. ¿Cuánta? Ya vendieron esa. Ya la vendieron. Ya pasó esa. Sí, ya pasó. Bueno, Ya habrá pasó. gente que le pueda volver a creer. Sigue habiendo conflicto con los colectivos, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires. Hoy apareció una primera posibilidad de que haya algún tipo de solución. Dice La Nación, el gobierno analiza aumentar el boleto de colectivos en el AMBA. Ojo. Atención. Y girará fondos para aliviar la caída de las frecuencias. O sea, le dan las dos cosas a las empresas. Le dan más subsidios, o al menos es lo que están analizando, y le dan aumento del colectivo. O le dan aumento del parte de las dos cosas, O ¿no? le dan parte de las dos cosas. Les van a transferir 56.000 millones para achicar atrasos, revisan la estructura de costos. Y los pasajeros van a tener que pagar el boleto más caro. Obviamente. Jorge Macri ya les dio más guita también por el también aumento de la nafta. Dispuso más aumento. Bueno, también. el boleto aumenta todos los meses en la Ciudad de Buenos Aires. Y tenemos para escuchar a Luciano Fusaro de una de las cámaras de colectivos del área metropolitana de Buenos Aires hablando de este principio de solución que, bueno, es solución para ellos, para el gobierno, pero no para los usuarios.
que viene también. O sea, el colectivo va a ir mejorando. Es difícil dar números todavía porque cada empresa es un mundo, hay distintas realidades, pero como va a entrar una parte importante de la deuda, la frecuencia va a tender a mejorar. Por lo pronto no se va a reducir. No. Mañana comienza el mes Fusaro, pero hay una actualización de precios. No, hay un aumento de tarifa en las líneas de Ciudad de Buenos Aires y en la línea de provincia. Nación todavía no oficializó ningún aumento de tarifa. Alcanzar para normalizar esta situación estamos lejos, estamos todos haciendo el máximo esfuerzo que se puede. Por eso nosotros lo que decimos es, van a mejorar algo la frecuencia, no podemos decir un número, obviamente, porque es difícil establecerlo. ¿Por qué? Porque bajó la deuda y a partir de la semana que viene va a haber una mesa técnica con las nuevas autoridades que conocen del tema y se están poniendo al día para ver de qué manera se actualiza el marco normativo de manera de considerar el aumento que tuvo el gasoil. Bien, Bueno, ahí está.